Ahí está, perfecto. Stop loss y take profit son herramientas de gestión que tienen que ocupar al minuto de hacer inversiones. O sea, eh, soy bien claro y bien como incisivo y bien lo recalco de manera bien grande. No sé cómo ser tan más claro en este sentido, pero son dos parámetros y dos herramientas que de gestión que deberían ocupar. Eh, si bien yo también como trader o tratando de ser trader, aprendiendo cada día más, trato de ir a buscar obviamente utilidades sobre lo normal, que eso es trading, eh, y tratar de obviamente buscar un precio mucho más alto, pero si bien se hace una estrategia, se hace un plan de trading, uno tiene que tener claro que de repente no hay que esperar tanto para ir a buscar tantas ganancias en definitiva. O sea, con los parámetros definidos, si la operación salió mal, voy por otra. Pero no dejar correr mucho las pérdidas eh, y, y, y tratando de aguantar que el mercado se dar vuelta, que es un error muy grande que siempre cometemos. Entonces siempre tener los parámetros bien definidos, en definitiva, para poder obviamente tener éxito a largo plazo. Quizás en una o dos pasadas me puede ir bien, pero la tercera, si hago esa misma gestión, puede ser que la caída o que la pérdida sea grande, que me puede obviamente mermar toda la utilidad que genere en las operaciones pasadas. ¿Ya? Todos sabemos que el stop loss es un acotador de pérdida, que sé que si la inversión que hice, el instrumento que invertí llega a un precio, me va a cortar a ese precio la pérdida y take profit me va a tomar la ganancia a ese precio. Margin call y stop out son advertencias que no dan problemas con el nivel de margen, o sea, con el apalancamiento. Margin call me está diciendo que si mis inversiones llegan a un 90%, significa que estoy muy apalancado, que obviamente si fluctúa un poco más los precios, puedo llegar a la stop out, que es el 50%, y automáticamente cerrándome todas las operaciones para no quedar debiendo plata, en definitiva. ¿Ya? O sea, hay varias herramientas de gestión. O sea, tenemos take profit, tenemos stop loss, tenemos un margin call. O sea, ojalá no llegar al stop out, o sea, con toda la herramienta y con todas las medidas que estamos tomando como de mitigar, obviamente, de gestionar un poco el riesgo, no llegar a la stop out. Entonces, por favor, sean conscientes a la hora de tomar ese tipo de inversiones, definir todos estos parámetros que estamos comentando para no, obviamente, lamentar el día de mañana pérdidas que se pueden haber evitado o netamente conseguir una estrategia. ¿Ya? Continuamos. Rollover o swap es la diferencia entre dos tasas de interés que el cliente puede recibir o pagar diariamente cuando tiene operación abierta más de un día. ¿Ya? Eso es bien sencillo. Sabemos que, por ejemplo, no sé, pues Chile con Estados Unidos tienen diferencias de tasas, por lo tanto, dependiendo, por ejemplo, con el dólar peso. Si es positivo, como hoy en día, si yo me voy corto, va a ser algo que me va a entregar obviamente un beneficio. Si yo me voy largo en el dólar peso, va a ser negativo por la diferencia de tasas que nosotros tenemos con Estados Unidos. ¿Ya? Podemos ver este tema con más detalle, pero no me quiero meter mucho porque si ingreso mucho más en este tema me voy a extender. Entonces, si tienen alguna duda, lo podemos ver, obviamente, a través del correo o como ustedes prefieran. PIP es la variación mínima que experimenta el precio de un instrumento financiero. Ahí quiero mostrar la plataforma porque hay que quedar súper claro con el ejemplo. Abrimos acá el euro. El PIP significa la mínima variación después de... Ahí está, por ejemplo, ahí varía un PIP de 1.13161, 1.162, ahí varía un PIP. ¿Ya? Esa es la variación mínima que se puede generar dentro de la plataforma. Valor del PIB es la valoración del mínimo movimiento que tiene un activo. O sea, por ejemplo, que yo decía, si yo ingreso con un lote, por ejemplo, en algún activo, me está diciendo, por ejemplo, esto es un ejemplo burdo. Si meto un lote en el euro, me dice que si por cada pips que se mueva el euro, yo gano $1. ¿Ya? O sea, eso es así, tal cual. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, si meto dos lotes al euro, sé que por cada movimiento de pips yo estoy ganando $20. ¿Ya? Margen usado, garantía requerida de inversión. O sea, si yo tengo que tener tanta plata dentro de mi cuenta, tanto, perdón, capital dentro de mi cuenta, eh,
me van a pedir obviamente una garantía. Si yo no tengo esa garantía, obviamente la plataforma no me va a dejar tomar la operación. Nivel de margen es el nivel de riesgo asumido con respecto al patrimonio. O sea, al final es una fórmula que es patrimonio versus margen usado, me va a dar mi nivel de margen. O sea, cuánto yo todavía tengo para poder seguir haciendo operaciones y poder seguir apalancando, en definitiva. ¿Ya? Perfecto, continuamos. Bueno, los aspectos operativos ya los vimos donde podíamos ingresar. Esto es una slide que me muestra obviamente dónde yo puedo ingresar al minuto para poder revisar estos aspectos operativos. Y acá vienen obviamente algunos cálculos que nosotros obviamente ocupamos. Dame un segundo que me... Bueno, en beneficio del tiempo lo vamos a hacer con un slide que se corrió, fue un error, pero igual se entiende. Perdonen las molestias, pero tendría que demorarme un poquito más en hacerlo. Ya, pero en definitiva, por ejemplo, si quieren saber cuánto es el margen usado que ustedes tienen, es el volumen por el tamaño del lote, por el precio del lote, ¿ya? Y por el tipo de cambio, ¿ya? Em, por ejemplo, por ejemplo, acá en Apple, si nosotros queremos saber cuánto margen usado tenemos, se hace de esta forma. Es uno, que yo estoy trazando un lote, por 50 acciones, por 119, que es el precio que estaba en ese minuto, por un 5%, que es lo que me pide, por 620, que es el tipo de cambio que lo sacaron. Y eso me da 184.450 pesos. Si quieren, para que les quede claro, lo hacemos en la calculadora para obviamente clarificar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, es 1 por 50 por $119, que está la acción en ese minuto, por 0.05, que es el margen que me pide, por los 620, me da los 184.450 que me da ahí. Entonces, ¿cuánto margen me ocupa una operación de Apple si yo ingreso con un lote? Eh, y todos sabemos que un lote son 50 acciones, entonces por eso es un lote por las 50 acciones, por los $119, por el 5%, por el tipo de cambio de que estaba a 6.20 en ese minuto. No lo cambiamos, pero para que tengan una idea. ¿Ya? Perfecto. Spread, por ejemplo, muchos me han preguntado cómo yo calculo cuánto me están cobrando al minuto de hacer una operación. Por ejemplo, acá hay un ejemplo súper bueno que es el tema del oro.
Todos sabemos que el spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ejemplo, acá lo tenemos que son 70 pips de variación. ¿Ya? Si quieren, miren, sacamos la calculadora de nuevo. Hacerlo rápido porque el oro se mueve, pero por ejemplo acá. 1, 2, 2, 5, 75 menos 1, 2, 2, 6, 45. 70. Entonces ahí me dio, obviamente, que me cobran, me hacen un cobro de 70 pips. Entonces acá, vamos a la diapositiva. El cobro que me hacen es el siguiente. Si yo ingreso, ya, al, si ingreso y hago una compra en el oro, así puedo sacar el cobro. Los 70 pips de cobro por 1, que es la variación, por 0,1, que es lo mínimo que puedo, inversión que puedo hacer, ser un lote, por 500, tipo cambio fijo, son 3.500 pesos. O sea, si yo invierto un 0,1 lote en el oro, me hacen un cobro de 3.500 pesos, aproximadamente 7, 8 dólares, dependiendo del tipo de cambio, para la gente de afuera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo yo sé cuánto beneficio voy a tener si es que ingreso, por ejemplo, con un lote en el euro y varía tantos pips, X pips? Por ejemplo, acá hay un muy buen ejemplo que es súper claro. Si yo al euro, por ejemplo, invierto un lote y quiero saber si varía, si varía 1000 pips, ¿cuánto es mi utilidad? Entonces, los 1000 pips de variación por 1, porque es un dólar, que varía con. ¿Se acuerdan que les comenté antes que si yo invierto en el euro, la variación por cada pips es un dólar? Ahí, bueno, ahí que estamos metiendo ese dólar. Por 1, que es la cantidad de lotes que yo que voy a ingresar, por el tipo de cambio, 620 pesos, son 620.000 pesos. O sea, si yo ingreso con un lote en el euro y varía 1000 pips a favor de la tendencia que yo estoy invirtiendo, voy a tener una utilidad de 620.000 pesos, aproximadamente 1.200 dólares, 1.300 dólares. ¿Ya? Y por último, ahí hay un nivel de margen de cómo saber cuánto mi nivel de margen es mi patrimonio partido por margen por 100. O sea, por ejemplo, acá mi patrimonio son 7 millones, tengo un margen ocupado de 500.000 pesos por 100. En este minuto, por ejemplo, si yo tuviera solamente una o dos operaciones hechas, da lo mismo, todavía tendría un 1.400% de margen. O sea, sería un muy buen nivel de margen. Me preguntan también qué porcentaje es excelente o adecuado de margen. Sobre un 200%. Siempre hay que tenerlo en ese margen. Ya. Ahora sí doy espacio para el tema de las preguntas, si quieren si tienen alguna duda, si quieren hablar de un tema. De antemano pedirles disculpas por el error que me apareció al final en la diapositiva. Prometo para el próximo webinar actualizarlo y arreglar esas diferencias que habían. Pero no interrumpió nada, no perjudicó nada en la continuación del webinar. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me pueden escribir por el chat si quieren conversar de algún tema en específico. Si les queda alguna duda sobre algo, y lo podemos, obviamente, lo podemos ver.
Perfecto, Camilo. ¿Cómo se fija el stop loss y el take profit? Al minuto que tú abres la plataforma, ya, haces doble clic en el instrumento y acá lo defines. Ya, Camilo, esos valores, idealmente, en un principio, cuando ya tengas más experiencia, definirlos con tu ejecutivo o con tu analista. Ya, ellos por temas de análisis técnico, fundamentos, te van a decir, por ejemplo, si el euro llega a romper, por ejemplo, acá los 1300, bueno, esto es un ejemplo, no estoy hablando de mercado en verdad, no te meto un ejemplo. Si rompe los 1300, mejor estar fuera. Entonces, y le ponemos un stop loss en los 1300 o en los 12900, por ejemplo. Y si llega a ese precio, mejor cortar porque si no puede tener una caída más abrupta. Y si, por ejemplo, al lo contrario, take profit, si llega el precio a los 1.13.800, ya sería una buena utilidad y obviamente estamos dispuestos a ganar mucho más de lo que estamos obviamente arriesgando. Entonces, si llega a los 1800 hay un techo muy importante, entonces puede que rebote hacia abajo después de ese techo, entonces ponerle un take profit ahí. Más o menos los parámetros se basan en eso. ¿Ya? Eso en definitiva. Perfecto. A ver, estaba revisando acá unos datos que estaban apareciendo acá. Continúo viendo las preguntas, perdonen. Hola Hardy, me dice, ¿dónde pinchas para colocar el trailing stop? El trailing stop lo tienes que definir en insertar herramientas. Yo no lo ocupo mucho y no lo ocupo hace bastante tiempo, así que soy sincero. Hardy, mándame un mail porque tienen varias cositas entre medio del tema del trailing stop, así que te lo mando por mail bien escrito, bien detallado, para que lo veamos y aparte para poder avanzar con las preguntas más sencillas, porque es bien compleja el tema del trailing stop, ¿te parece? Acá me preguntan cómo definir el apalancamiento en el momento de la operación, ya sea en compra o en venta. Al minuto que haces la operación Nexar, lo define al minuto de hacer la operación, acá, en volumen. Acá en volumen uno sabe cuánto obviamente lotes va a asignar a cada operación. Pero recalco, siempre comentarlo con el ejecutivo o el analista antes de tomar esa decisión. Cristian Martínez me pregunta la deviación máxima. Es la desviación que yo le doy a estos precios para que me tome la operación. O sea, yo puedo dejarlo 10 o 0. Idealmente dejarlo siempre alto, porque si el mercado está muy volátil no me va a poder tomar la operación. Entonces me la va a tomar solamente con uno o dos, es difícil. Siempre dejarla con harto margen para que me pueda tomar la operación en los pips de diferencia que existen al final. Ya, lo recomendable es siempre dejarlo así, en 10 puntos, Cristian. Michel, yo tengo una pregunta bien básica, no tengo claro para qué. ¿Cuál gráfico, Michel?
Ah, ya, el gráfico tú te refieres el terminal de abajo, donde sale el detalle de las operaciones, si no me equivoco, o no, Michel? Ya, ese es el detalle de cada operación que tú hiciste, ¿ya? Por ejemplo, acá está designada una orden pendiente, pero acá es una orden que yo hice al principio del webinar, donde me dice cuál es, obviamente, la característica de la operación que yo hice. Por ejemplo, el número de orden, la fecha que yo la hice, el tipo, si fue una compra o una venta, el volumen que yo le asigné, qué es lo que estoy transando, si qué euro, si es dólar, si es oro, el precio al cual yo entré, dónde puse mis stop loss y mi take profit, no los puse por un tema que era un ejemplo nomás, a qué precio está actualmente y cuál es mi utilidad o pérdida que yo estoy teniendo en este minuto. Eso es, en definitiva, ese terminal. Camilo me pregunta si con recomendar cerrar la operación en menos de un día. Todo va a depender, va a depender de las noticias que hayan, va a depender del instrumento que estés transando, son muchos factores. Por eso siempre comentarlo con tu ejecutivo o el analista. Si bien el trading es de corto plazo, idealmente tampoco es bueno dejar una operación un mes abierta. Pero pueden haber operaciones que también duren un día. Es relativo, depende de todo, depende de lo que estés transando, el instrumento, de las noticias que hay, etcétera. Ah, te refieres a los gráficos que están acá abajo, donde sale MACD. Ah, perfecto, sí. Esos son hoy instrumentos que obviamente te dan mucha más información, por ejemplo, de tendencia, de fuerza, de movimientos del instrumento. O sea, por ejemplo, cuando el MACD se está girando hacia la baja, te puede decir que el instrumento haya perdido un poco de fuerza y comience a caer. Eso es parte, hay un webinar sobre análisis técnico y obviamente se especializan en eso. Si quieres, mándale un mail a tu ejecutivo, a tu analista, para que te dé información, para que puedan repasar esos términos. ¿Ya? Pero son obviamente indicadores que obviamente fortalecen la decisión al minuto de tomar decisiones de inversión. Hay que estudiar un poquito eso, hay que leer y hay que obviamente participar de esos webinars que te estoy comentando. No hay problema, Michelle. Creo que respondí todas las preguntas, si no me equivoco. Si no, me escriben para poder obviamente terminar de contestarlas. De nada, Michelle, que te vaya muy bien. Renzo, ¿cómo consigo los indicadores para tener una mejor perspectiva de los pares y sus tendencias? A ver, te voy a hablar de lo básico, pero para que puedas entender cómo funcionan los indicadores, para qué sirve cuál indicador, obviamente tendríamos que tener mucho más tiempo para poder hacer esto y ya estamos obviamente en la etapa final. Pero para indicadores, insertar indicadores. Y ahí está MACD, Moving Average, Accelerator y bueno, y un millón de indicadores que obviamente te pueden servir obviamente a potenciar y a fundamentar mucho más la decisión de inversión que estás teniendo. Entonces, te recomiendo eso, que lo comentes con tu analista ejecutivo, que le digas que te enseñe cómo ocupar estos indicadores, qué es lo que significan, eh, y obviamente que te explique bien en detalle. O sea, por ejemplo, acá yo tengo dos indicadores, MACD, RSI, que mide la fuerza del instrumento. Entonces, obviamente, complementando con mucha más información y mucho más análisis, vas a tener, obviamente, vas a poder, obviamente, mitigar o un poco, manejar un poco más el riesgo y que tus operaciones tengan mayor probabilidad de éxito, en definitiva. ¿Ok, Renzo?
Bueno, si no tienen más dudas, darle las gracias por asistir a este webinar. Tratar de, cada obviamente se hace todos los lunes, de ir aportándoles con más información, en definitiva, poder ayudarlo en este tema. Soy súper sincero, no va a haber un webinar más avanzado. ¿Por qué? Porque este webinar obviamente es de aspecto operativo y es como básico introductorio. Entonces, para gente que está empezando en este tema de trading, de inversiones, por lo mismo, es un poco para asesorarlo en las cosas más básicas. Por eso también existen otros webinars que son más avanzados y que, que están enfocados a gente que ya lleva más, tiene más tiempo, más experiencia. Entonces, si no saben de ese tipo de webinar, mándenle un mail a sus ejecutivos preguntándole cuáles son los webinars que siguen, especificando qué, porque hay de distintos tipos, hay de mercado, hay de análisis, etcétera. Hay varios. Por mi parte los dejo. Muchas gracias por su tiempo, por tomarse también parte del tiempo de la tarde. Así que estén muy bien. Ojalá que haya quedado todo muy claro, que no tengan ninguna duda, que esa es la idea, que se vayan de este webinar lo más claro posible en algunos aspectos. Y eso, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde y nos encontramos si quieren seguir obviamente viendo este tema o repasar algunos otros términos en una próxima ocasión. ¿Ya? Que estén muy bien. Hasta luego.